De los enfermos que están hospitalizados y también de los que están en la casa. Hablamos sobre las fechas y los principales cambios que se aplican en las pensiones. Hay hierbas y sustancias que ayudan a adaptarse a condiciones de estrés común en estos días. Durante el confinamiento debe mantener sus piernas activas y saludables. Le decimos cómo hacerlo. Los alimentos orgánicos le ayudan a tener una mejor digestión, sobre todo en el tiempo de cuarentena. Inicie su semana con nosotros. Hola, muy buenos días y bienvenidos con muchísima esperanza que esta semana sea aún mejor que la que vivimos la semana pasada. Así que los mejores deseos y todas las bendiciones del mundo para ustedes en sus hogares. Iniciamos hablando de todas las personas que se han recuperado en nuestro país, que son muchas, y como sabemos indican las cifras, la mayoría se ha recuperado en sus casas. El Sendeis es el encargado precisamente de darle el seguimiento a todas estas personas y por eso hoy vamos a conversar con su director, el doctor Juan Carlos Esquivel. Doctor, muy buenos días, un placer tenerlo en nuestra casa. Muchas gracias, buenos días. Doctor, cuéntenos un poquito cómo es que se da el manejo, ¿verdad? Porque si bien es cierto, casi la mayoría recuperada se ha mantenido en casas, ¿cómo se ha dado esta dinámica? Bueno, es un trabajo, primero hay que decirlo, muy articulado. Si bien es cierto, en el Sendeis hay 49 médicos que están 24/7 dando un seguimiento a los pacientes COVID positivos que no están siendo hospitalizados. Eso se articula con el primer nivel de atención que tenemos en la Caja del Seguro Social, que es muy fortalecido además, y entonces es que logramos estar con esos pacientes. Nosotros decimos es una atención personalizada porque los médicos están todos los días en una comunicación, ya sea por una llamada, una videollamada, e inclusive durante la noche. Y esto es muy importante porque le permite al médico estar haciendo una vigilancia de cómo van evolucionando los síntomas de estos pacientes. Ahora, en casos necesarios, ¿hay doctores que se aproximan, digamos, a las casas en una situación específica? Correcto, por eso la atención se articula con un primer nivel de atención, se articula con un hospital o con una clínica o área de salud, porque llega el momento en que los síntomas pueden, o los signos que el paciente evidencia un deterioro de síntomas, es donde el médico entonces que está dando la consulta telefónica debe articularse con esos niveles de atención para que vayan a vigilar al paciente o trasladar el paciente al hospital o al área de salud. Ahora, para entenderlo muy bien, es decir, en ese equipo de personas se distribuyen la cantidad de personas contagiadas que están en sus casas, ¿lo hacen por zonas? ¿Cómo lo hacen, doctor? Se distribuyen por médicos. Okay. Ellos son 49 médicos de la residencia del programa de medicina familiar y comunitaria. Ellos dan una atención integral, como le dije, personalizada. Además, velan por diferentes factores, además de los síntomas, toda la clínica del paciente, también aspectos como los aspectos meramente de psicología, meramente sociales además. Entonces, ahí es donde se articula. Si hay un paciente que tiene alguna necesidad que no es propiamente de la atención clínica, como por ejemplo comida, hay que articularlo con el primer nivel de atención e inclusive con la Comisión Nacional de Emergencias que está velando en sus comités municipales por la atención de estas personas. Si es más una atención de referencia a psicología, porque el confinamiento o el aislamiento pues pueden alterar un poco las emociones, claro. Entonces se coordina con profesionales en ese campo también. Ahora, doctor, ¿qué pasa, digamos, con la dinámica interna ya? Ustedes les dan todas las recomendaciones de lo que deben hacer en casa y por otro lado, si el paciente, digamos, debe estar acompañado o si vive solo, pues tiene que organizarse de esa forma. Sí, se construyó primero todo un protocolo de la atención que hay que darle a estos pacientes vía telefónica. El protocolo, como le digo, incluye la parte de síntomas. Entonces se le alerta al paciente. Si usted observa que le cuesta respirar y que antes no le costaba, si usted ve que la tos es una tos persistente, si la fiebre aumenta, todos esos síntomas nos los dice.
Entonces nosotros vamos haciendo en esa parte la vigilancia de los síntomas, que se llama, ¿verdad? Entonces esa es como la parte del protocolo, la parte clínica. Luego está todo el otro acompañamiento psicosocial además. Ahora, si el paciente, digamos, no tiene quien o lo supervise o no puede valerse por sí mismo, quizá por la edad, ¿verdad? Si es un adulto mayor que vivía solo, ¿en estos casos se les refiere a un hospital o tienen otra decisión, otro camino, Sí. pues? En la caja tenemos varios programas para atención. Hay un programa que es el programa de adulto mayor, entonces que vela por este tipo de atención y que se coordina con este programa para que ellos ya hagan las indagaciones necesarias si realmente el paciente necesita ser trasladado a un centro donde se le brinde una atención más especializada en este campo, que sería un campo social. Las personas que están en casa, ¿hay algún tipo de medicina que se les da o digamos en este proceso no toman ninguna medicina, doctor? Bueno, la Caja Costarricense del Comité Central de Farmacoterapia adoptó la hidroxicloroquina como tratamiento junto con otros medicamentos. Se está recetando este medicamento a los pacientes COVID positivos y los médicos también hacen una vigilancia de que no haya efectos secundarios de los medicamentos. Ahora, y vuelvo a tomar en cuenta esta consulta que me quedó con dudas sobre la persona que no tiene, digamos, quien lo ayude o a lo mejor económicamente no tiene cómo quedarse en casa solo, ni las facilidades y no necesita hospitalizarse. ¿Dónde lo ubican, doctor? Bueno, nosotros articulamos con toda la parte del programa. Ya el programa es quien se encarga de ver dónde se ubica el paciente. Que puede ser bueno, un albergue, una casa, Exactamente, si los síntomas no son necesarios para que vaya a un hospital, entonces pues hay que tratar al mínimo de que sea un hospital. Ahora, doctor, ¿en qué punto es donde un paciente que está en casa es trasladado a un hospital? Bueno, la vigilancia de síntomas que hacemos, la hacemos cuando el médico llama al paciente, pero también le decimos al paciente, este es el número, este es mi número directo y usted me puede llamar cuando note que sus síntomas están cambiando. Entonces, en ese momento, ya sea cuando yo médico lo llamo o cuando el paciente me llama, es que hacemos un análisis de esos síntomas. Y si dentro de esos análisis, de esa evolución de síntomas, vemos que hay un deterioro de su estado de salud, entonces ya coordinamos. Las coordinaciones se realizan o con un primer nivel de atención, o con un nivel hospitalario, o cuando ya vemos que son síntomas que requieren un traslado especializado, lo coordinamos con el Centro de Traslados COVID de la Caja del Seguro Social para que una unidad especializada vaya por ese paciente. Ahora, doctor, quizá como para familiarizarnos un poquito con la sintomatología y con lo más recurrente en la cantidad de casos que se han tenido en los hogares, ¿cuáles son los mayores temores o los síntomas que más le preocupan a la gente? Bueno, la fiebre alta es uno de los síntomas predominantes. Si bien es cierto, se ha visto que otros síntomas, por lo menos en el país, han ocurrido. En la literatura se habla de cuando sale sangre en las flemas, que eso se llama hemoptisis, es un signo de mal pronóstico. Y se ha hablado también de los síntomas gastrointestinales, como la diarrea. Quizá los que hemos visto a los pacientes que han necesitado traslados, la mayoría han sido porque tienen una dificultad respiratoria ya franca. Les dificulta el hablar, por ejemplo, por esa necesidad de estar jalando el aire, de estar respirando. ¿Esa dificultad tiene picos? O sea, de repente estamos respirando bien y de repente nos ahogamos, ¿o verdaderamente se sostiene que sea ya inmanejable? Bueno, esta enfermedad de COVID-19, eso es uno de los puntos que nos preocupa al Cuerpo Médico Nacional, que es que un paciente en su buen estado un día, de repente puede hacer un empeoramiento de sus síntomas. Nos ha sucedido que hemos hablado con un paciente en la mañana y en la tarde ya tenía una dificultad respiratoria franca. O sea, de un momento a otro la cosa puede empeorar tremendamente. Correcto. Por eso el seguimiento es tan importante. Exactamente.
Ahora, para las personas que tienen orden sanitaria de aislamiento, pero no tienen el virus, no han sido contagiados, no han dado positivo, ¿quién les da el seguimiento y qué tipo de seguimiento se les da, doctor? Bueno, aquí es un acompañamiento del Ministerio de Salud que gira las órdenes sanitarias de los primeros niveles de atención que se llaman los SO regionales en la Caja del Seguro Social. Nosotros desde Sendeis hemos tratado de cooperar en este caso con los pacientes sospechosos, que se llama. Es todo un trabajo porque sí es cierto que es una población bastante que se les trata de llamar a todos en el menor tiempo posible. A ellos se les da además las indicaciones de que se les hace un examen y si está negativo, pues que la vigilancia de los síntomas nos lo reporten o nosotros inclusive hacer la llamada para ver si ha evolucionado a tener alguna sintomatología o su resultado fue negativo. Ahora, en el caso de la población de los pequeñitos, ¿cuál es el seguimiento? ¿Cuál es la dinámica con ellos? Bueno, aquí logramos convenir con el Hospital Nacional de Niños y la doctora Olga Arguedas que ellos le están dando seguimiento a los pacientes menores de 15 años desde el hospital, entonces eso lo hacen por medio de sus profesionales. Y en el caso de los adultos mayores sí lo hace el equipo de los 40 y pico de doctores. Exactamente. Ahora, en el caso específico de este grupo de adultos mayores o personas que tengan o sean catalogadas dentro de los factores de riesgo vulnerables, ¿verdad? ¿Qué pasa con los cuidadores? Porque hoy los cuidadores, digamos, deberían de tener ciertas características. Correcto. Bueno, y es una población pues también vulnerable, claro. Por supuesto que sí. Uno trata de darle educación, ¿verdad? Eso es importantísimo. Igual a los pacientes, la educación es vital para aquellos que comprendan, entiendan, porque hay muchos aspectos, inclusive cómo estar en una vivienda donde viven varias personas, claro. Cómo estar en la habitación, cómo atender a ese paciente en la habitación, cómo lavarle la ropa, cómo darle los medicamentos, cómo manejar los platos, las cucharas y demás. Entonces, todo inicia con una buena educación y el paciente ahí es donde también pues tiene que poner mucho de su parte en recibir esta educación. ¿Cómo se evita que se contagien las demás personas que están en un hogar donde hay uno de los familiares contagiado? Bueno, precisamente tenemos todo un programa educativo en ese sentido. El distanciamiento social es clave, de verdad que yo creo que nos ha ido dando buenos resultados, pero todavía no es momento de bajar la guardia. Debemos seguir, aunque los números pues hayan disminuido. Y es un punto de verdad que clave dentro del hogar y fuera del hogar también. Entonces, claro, aunque esté en la casa, tenemos que tener un distanciamiento social con esta persona. Con respecto a las personas que sí vienen superando, digamos, el contagio, ¿verdad? Y vienen recuperándose, ¿cuáles son esos signos que van indicando que uno va saliendo del contagio? O del virus, más bien. Inclusive decir que hay pacientes que han sido asintomáticos, sí, que han estado positivos y que no han desarrollado ningún síntoma. Pero con los pacientes que han desarrollado algún síntoma, que tengan o no inclusive factores predisponentes como la presión arterial, alta presión arterial, diabetes mellitus, asma, etcétera, pues usualmente pacientes que nos han dicho, bueno, lo que tuve fue fiebre alta y poco a poco me fue bajando. Algunos pacientes nos habían comentado que más que todo la dificultad respiratoria también fue lo que más les aquejaba. Ahora, doctor, si bien es cierto, se habla de 14 días para la posibilidad, ¿verdad?, de que uno pueda enfermarse o tener el virus, haber sido contagiado, ¿cuántos días más, digamos, si la persona la mandaron por una sospecha de aislamiento, posteriormente, ¿cuándo podría no hacer la vida normal? Porque ahorita ninguno de nosotros está haciendo la vida normal, pero digamos, ¿cuántos días más de aislamiento o de tener cierta consideración o básicamente estaría tal cual todos nosotros? No, si la prueba fue negativa, con los 14 días, ya después de eso, ya el paciente puede realizar su vida normal. Ahora, y para las personas que se recuperan, para todas aquellas personas que han sido dadas de alta en nuestro país, ¿alguna consideración posterior a la alta o también igual ya quedarían en las mismas condiciones que cualquiera de los que no nos hemos contagiado? Bueno, en caso de los pacientes que fueron diagnosticados positivos y que superaron la enfermedad,
igualmente uno debe seguir con las medidas del distanciamiento social, del lavado de manos y todas las medidas de higiene necesarias. No porque esté positivo, porque ya no está, pero pues todavía se habla sobre la reinfección, no tenemos datos exactos o cuál es el periodo por el cual uno tiene inmunidad después de haber adquirido la enfermedad, pero igual todas las medidas de higiene son necesarias. Gracias, Alonso, por esta información. Lamentamos muchísimo esta pérdida, las condolencias y nos unimos al dolor de esta familia que tiene un mes, una semana esperando pues que saliera librado, que saliera bien librado, que Dios lo tenga en su gloria. Y así, doctor, el sexto fallecimiento por COVID-19 en nuestro país. Y aquí quizá rescatar esto que usted hablaba, que las cosas pueden cambiar de un momento a otro, ¿verdad? Porque se había hablado que el doctor estaba, si bien es cierto grave, estaba estable y que sí, había venido dando ciertos luces de mejoría. Bueno, es lo que la enfermedad tiene, es por lo cual las autoridades de salud pedimos a la población que acatemos las medidas. Como digo, el hecho de ver que los números de los diagnosticados positivos por día hayan disminuido, eso todavía no nos hace merecedores de salir a la calle. Si tenemos la posibilidad de quedarnos en las casas, de realizar el teletrabajo, pues es lo mejor que podemos hacer para evitar ese contagio, porque bueno, hemos visto casos que sin enfermedades de fondo y también ha ocurrido una mortalidad en estos pacientes. Doctor, hay una pregunta que me parece interesante, a ver si usted nos puede ubicar. Nos dice una señora que su hija viene llegando de Houston, ¿verdad? En todas estas personas que han venido repatriadas de un montón de lugares que se les con vuelos humanitarios que han podido llegar a nuestro país. Esta chiquilla se viene a la casa de la madre y hay bastantes familiares que viven ahí, que si el aislamiento de ella, digamos, por esos 14 días que se solicitan o 2 semanas, en el caso de los demás familiares, ¿tendrían que hacer el mismo aislamiento o la dinámica es diferente para los dos grupos? Bueno, el distanciamiento social es importante, es vital, ¿verdad? Más que ella, imagino, le dieron su orden sanitaria cuando llegó, entonces pues debe tratar de que lo haga aún sea en su casa con sus familiares. ¿Y la familia podría seguir saliendo, teniendo los cuidados, digamos, y las restricciones? Correcto. Teniéndola a la chiquilla aislada totalmente, exactamente, ¿verdad? Porque si hay contacto, quedamos todos aislados, esa es la idea. Sí, porque no sabemos realmente. Ahora bien, si presenta algún síntoma y le hacen la prueba y es negativa, pues habrá que ver a la evolución de los 4 días o los 14 días inclusive estos síntomas. Pero sí el distanciamiento social es relevante. Bien. Doctor Esquivel, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros esta mañana. Realmente un caluroso saludo y reconocimiento para todo ese grupo de doctores que está dando seguimiento a todas las personas que están contagiadas en este momento en sus diferentes hogares y pues esperando que cada día sean más las recuperadas. Y reitero el dolor que nos une hoy por otra pérdida con respecto a esta enfermedad en nuestro país. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted. Que tenga buen día. Un feliz día con respecto a todo este reto que tenemos todos en Costa Rica y en el mundo. Continuamos ahí en el jardín, compañeros. Bueno, le damos la bienvenida al director de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social, don Ubaldo Carrillo, quien nos va a decir cómo sacar esa pensión y otros dineritos que hay por ahí. Don Ubaldo, muy buenos días. Buenos días, muy agradecido de contar con el apoyo de ustedes para que la Seguridad Social pueda dar a conocer cuáles son sus estrategias y tácticas para precisamente combatir la aglomeración. Así es. En los cajeros automáticos, en las entidades financieras de los pensionados. Ustedes están haciendo un excelente trabajo, pero doctor, se adelanta el depósito de pensiones tanto del régimen no contributivo y también el seguro de invalidez, sí, vejez y muerte. Vamos a ver. Nosotros estamos desarrollando las estrategias en función de cómo se van moviendo los datos de la pandemia. Vimos que los resultados del mes pasado de adelantar las pensiones o llevarlas a fechas distintas generó buenos resultados. Para este mes de abril vamos a hacer algo distinto. El mes pasado, tanto el régimen de invalidez, vejez y muerte como el régimen no contributivo cobraron juntos la pensión. Así es. En forma adelantada.
para este mes de abril vamos a separar los dos regímenes, adelantando más el pago de las pensiones y adelantando más el pago de las pensiones para aquellos que están en mayor vulnerabilidad, por ejemplo, el régimen no contributivo, las personas que padecen parálisis cerebral profunda, autismo, inválidos del no contributivo. Entonces, pensionados del régimen no contributivo van a poder cobrar su pensión a partir de este mes, de este día 24. El viernes. Viernes 24, este Qué mes de bendición, abril. doctor. El viernes ya platita. 24. El viernes 24, ya desde las 7 de la mañana, todos los pensionados del régimen no contributivo pueden retirar su pensión en las distintas entidades financieras. Solitos ellos. Quiere decir que van a tener el viernes 24 a disposición los cajeros humanos y los cajeros automáticos, dependiendo de las estrategias que también tiene cada banco. Entonces, viernes 24, sábado 25, domingo 26 y lunes 27 solo va a ser para pago régimen no contributivo. El martes 28 ya pagamos a todos los pensionados del seguro de invalidez, vejez y muerte. ¿Por qué la caja hace esto? Vea qué interesante, Ítalo, porque son 127,000 pensionados del régimen no contributivo y más de 280,000 pensionados del seguro de IBM. Juntos suman más de 400,000 pensionados. Sí, señor. Si todos cobran al mismo tiempo, vamos a saturar las entidades financieras. Lo ideal es adelantar el pago de la pensión para que no compitan con los asalariados, pero también separar los dos regímenes y darle prioridad a los que están en mayor vulnerabilidad, como lo son los adultos mayores del régimen no contributivo. Eso va a evitar la aglomeración, doctor. Evita las aglomeraciones, evita el acercamiento entre personas y, como lo decimos nosotros, la familia es un elemento muy importante, un soporte para que el adulto mayor cobre de forma estratégica su pensión. ¿Qué es cobrar de forma estratégica su pensión? Ir al cajero automático en el momento donde no haya gente. Eso es. Y alguien puede decirle, abuelito, ya no hay nadie en el cajero, podemos ir. O, abuelito, usemos la tarjeta para pagar en los centros comerciales, en los centros donde ellos compran los abarrotes, las medicinas, usar la tarjeta y no retirar el dinero. Y aquellos que tienen las posibilidades de usar el internet para hacer transferencias y pagos, es lo mejor, es lo ideal, porque desde la casa ya pueden hacerlo. Ajá. Don Ubaldo, ¿se puede autorizar un vecino o un hijo a que saque esa platita? En este momento no, vamos a ver. La pensión es del pensionado. Sí, señor. ¿Verdad? Y eso le da mucha seguridad al pensionado y además de eso, aparte de la seguridad, el pensionado se siente bien, que la pensión sea de él. Tito es Tito con la pensión, no sé si me explico. Claro ¿verdad? que sí. Si alguien le quita la pensión a Tito, ya hay un daño patrimonial hacia el abuelito, hacia nuestros padres. Entonces, ¿cuál es la idea? Más bien, que el grupo familiar, el soporte, sea el guardaespaldas del adulto mayor o el guía que le diga, abuelo, ya está el cajero libre, o vamos, y lo acompañamos, claro, y mantenemos distancia, o vamos a usar el plástico para hacer los pagos. Si ya la persona quiere autorizar a alguien que le administre la cuenta, sería directamente en la entidad financiera, donde ellos pueden poner un administrado o le sacan un plástico adicional y ya alguien puede administrar el dinero. En los casos, por ejemplo, de invalidez, parálisis cerebral, por lo general, hay una persona que le administra el dinero al paciente de PSP. ¿Y por qué estamos adelantando el pago de pensión del no contributivo, por ejemplo, los parálisis cerebral profunda? Porque entendemos que parálisis cerebral profunda es un tipo de pensionado que necesita a tiempo sus pañales, sus medicamentos, su todo, comidita, su su comida. leche. Entonces, que tengan los representantes el tiempo necesario para retirar el dinero y hacer las compras. Por eso los estamos dejando en una franja del 24 de abril al 27 de abril. Ya 28 de abril, 29 de abril en adelante, IBM, todos. Casi ¿sí? que del viernes al lunes están solitos ellos con su Solitos dinero. los del no contributivo. Ahora, este es un esfuerzo país, lo que estamos haciendo. Vea qué interesante, para poder nosotros adelantar el pago del régimen no contributivo, FODESAF, Hacienda, que son los que financian el pago de las pensiones, tienen que priorizar sus gastos y poner como prioridad uno al adulto mayor, a la administración del régimen no contributivo por parte de la Caja. Y es un esfuerzo país. Aquí la solidaridad juega un papel importantísimo y como país estamos sacando lo mejor de nuestros valores y eso es muy bueno. Entre todos tenemos que ayudarnos, don Ubaldo, y esa platita la necesitamos. La necesitamos y que el adulto mayor compre. Que el adulto mayor no se quede sin comprar el arroz y los frijoles. Por el contrario, que disponga antes el dinero y que pueda usar los supermercados en esa franja que ellos han hecho de 7 a 8 de la mañana para que ellos entren solitos a comprar lo que ocupan. En el caso de una ayuda o una pensión, ¿qué requisitos
se necesita en el caso de una viuda? Sí, vamos a ver, en este momento nosotros estamos poniendo a disposición de todos los trabajadores y solicitantes de pensión nuestra página web para que ellos puedan bajar los formularios de pensión, llenarlos y mandarlos a las direcciones de correo electrónico. Ahora, si hay alguien que no quiere mandarlo a la dirección de correo electrónico, hemos dispuesto en el edificio Jorge de Bravo un buzón donde la gente baja el formulario, lo llena, lo firma y va y lo deja en el buzón del edificio Jorge Bravo, porque también hemos encontrado personas que dicen, no, es que yo mandarlo por correo, don Ubaldo, no, dígame dónde lo dejo. Bueno, hay un buzón especial para invalidez, vejez y muerte y un buzón especial para el régimen no contributivo. Y aquí un dato importante, los huérfanos mayores de 18 años que están recibiendo pensión, periódicamente tienen que presentar un documento de estudio, o sea, el huérfano de la Seguridad Social es aquel, evidentemente, que es pensionado, pero su condición de pensionado también se mantiene mientras se dedique a actividades académicas. Hemos ampliado el plazo para que puedan presentar el documento de estudio al 15 de mayo. De aquí al 15 de mayo tienen que presentar el documento de estudio. Tienen una franja bastante larga. Puede pedirlo a la Universidad de Costa Rica, a la UNA, ya sea que se lo manden de forma digital y nos lo envía a nuestras direcciones de correo electrónico que ellos saben cuál es, pero la podemos recordar, ivm-servicios@ccss.sa.cr. Ahí mandan toda la documentación, nosotros la registramos y no van a tener problemas de pagos después del 15 de mayo. Pero aquí la noticia, Ítalo, es aumentamos la franja de tiempo porque sabemos que estos son momentos difíciles, no hay que correr a buscar el documento, tenemos tiempo, traerlo de forma digital, nos lo mandan de forma digital y que no haya problema con el pago. Si estas personas huérfanas, don Ubaldo, necesitan esta pensión, no la tienen, ¿qué tienen que hacer en este momento? Llenan el formulario. Falleció el papá, por ejemplo. Correcto. Fallece el papá, bajan el formulario, pensión por orfandad, lo llenan, ¿verdad? Ponen los datos y nos lo envían a la dirección de correo electrónico o al buzón, como quieran, ¿verdad? Porque hemos visto que mucha gente está llegando al edificio, se baja, no sé, el chiquillo de la casa, pum, lo deja y se va. No hay aglomeraciones, no hay filas y hay otros que sí están usando la dirección de correo y los medios digitales. Vea que hemos tramitado más de 4.000 trámites, solicitudes que han hecho a IBM Servicios y RNC Servicios. Entonces la gente sí está accesando a la tecnología y esto vino para quedarse. Nosotros en la Seguridad Social hemos tomado la decisión de que cuando tengamos que abrir otra vez las plataformas humanas, no vamos a cerrar los medios digitales, sino que los dos van a convivir porque yo sé que hay gente que le es más sencillo usar la página web, llenar el formulario y enviarlo a tener que ir a una oficina, presentarse él mismo, hacer una fila que le quita tiempo, le quita calidad de vida y más bien eso le ayuda a hacer otras cosas. Don Ubaldo, esas personas que tienen esas preguntas de todo, dónde está mi dinero, qué hago, en dónde accesan, qué hacen, dónde llaman. Sí, vamos a ver, ahorita la gente está preguntando dónde está mi FCL. Sí, señor. Porque como estamos en estos trámites a nivel país de devolverle las operadoras, la institución puso a su disposición en la página web un link para que ellos puedan ver dónde está su FCL. Entonces ustedes ponen www.ccss.sacr/FCL y ahí le van a abrir una ventana, digitan la cédula y les va a decir dónde está su FCL. Hay muchos pensionados que le llegan llamadas muy sospechosas, don Ubaldo, ¿qué puede hacer? ¿Dónde puede denunciar? Hay mucha gente que ya han sacado mucha plata. Sí, nosotros no llamamos a los pensionados para pedirles pines de sus cuentas ni que nos diga información que solo él debe de saberla. Nuestro personal de trabajo social sí está llamando, por ejemplo, si una viuda hizo un trámite de pensión y necesita nuestro funcionario de trabajo social llamarla, la va a llamar y se va a presentar como funcionaria de trabajo social en relación con el trámite de pensión que ella hizo. Pero si la conversación se vuelve extraña, puede denunciarlo a IVM otra vez, _servicios@ccss.sacr. Don Ubaldo, al decir extraño, ¿qué es extraño? Extraño es, ¿Qué me puede indicar que uno dice, no, esto no? Usted tiene dinero en su cuenta. Ajá. Usted me puede regalar los últimos datos de su tarjeta. Al otro lado.
usted me puede dar el PIN, usted me puede decir si le llegó un correo del banco con una clave de seguridad que me la dé. No. Nuestra trabajadora social le va a decir, usted me puede llenar un formulario, se lo manda por correo electrónico y el formulario lo que dice es si convivía con el fallecido, cuántos años tenía de vivir con el fallecido, o sea, para establecer la relación económica entre ellos. Es social totalmente. Acordémonos que hay momentos donde el trabajador social debe de hacer esas preguntas porque en Costa Rica no todas las parejas son casadas. Hay gente que está en unión libre o en unión de hecho, son compañeros o compañeras. Y el trabajador social debe hacer unas preguntas para verificar la convivencia y tiempo de la convivencia. Si tiene dudas, otra vez, escriba a ivm-servicios@ccss.sa.cr. Ahora, todos nuestros correos vienen de esa dirección o de la terminación ccss.sa.cr. Todo lo que venga de una terminación distinta a la que le acabo de decir, bórrelo, es extraño, eso no sirve. Y si tiene dudas, escríbanos y nosotros inmediatamente le vamos a devolver la información que ocupa. Don Ubaldo, la gente está loca porque que reciban el dinero, ¿dónde está mi dinero? A la hora que le dan la resolución del trámite, ¿hay algún lugar que le diga, bueno, ahí está su platita, ya listo? Vea qué interesante. Ese es nuestro esfuerzo ahorita en época de crisis, de pandemia. Nos pusimos la meta en la seguridad social. Bueno, los hospitales, ustedes ven cómo están trabajando, sí, ¿verdad? Señor. Y desde el lado del seguro de pensiones es gestión. ¿Qué significa gestión? Dar pensiones. Este mes le estamos dando 1.400 pensiones nuevas a nuevos pensionados del régimen no contributivo. Y eso ha significado un esfuerzo muy grande de las personas y de financiamiento también. Y del IBM superamos las 1.400 pensiones nuevas. O sea, entre los dos regímenes casi que vamos por 3.000 nuevos pensionados en Costa Rica. Entonces, ¿cómo sabe que está pensionado? Porque le llega nuestra resolución a la dirección de correo que él nos dio, ¿verdad? Entonces, le va a llegar ahí de la dirección ccss.sa.cr, no hay pérdida, una notificación de arriba a abajo bien escrita y firmada por la jefatura de la sucursal o por la jefatura de trámite de pensiones de oficinas centrales. Le va a llegar y ahí entonces se le va a indicar cuál es la fecha de pago. No hay pérdida. Así es. Si tiene dudas de cuál es su fecha de pago, escríbanos otra vez a ivm-servicios@ccss.sa.cr. Todos nuestros plataformistas que antes atendían de forma presencial, ahora están atendiendo esa dirección de correo electrónico para hacerlo lo más rápido posible. Los mandamos a teletrabajo y desde sus casas están respondiéndole las preguntas a los usuarios. Es un esfuerzo muy importante que estamos haciendo. Don Ubaldo, recordemos las fechas de pago para que la gente sepa que ese día tiene su platita. Señor pensionado del régimen no contributivo, sí, señor. Tomar en cuenta que este viernes 24 de abril usted va a tener su pensión debidamente depositada. Viernes 24. Entonces, si ya se le deposita el viernes 24, ahí van a estar adultos mayores y todos aquellos que cobran la pensión de beneficiarios por parálisis cerebral profunda, autismo, etc. O sea, van a tener solo ese día exclusivo para ustedes el retiro de la pensión. El fin de semana también, de acuerdo con las estrategias de los bancos, por supuesto. Puedan ir a los cajeros automáticos y usar el plástico. El lunes 27 también, una franja del 24 al 27 para que el no contributivo pueda cobrar su beneficio de pensión. El 28 ya entran los pensionados del seguro de invalidez, vejez y muerte, solitos el 28 y 29, inclusive 30, para que entonces el jueves de esa semana ya el sector privado y sector público puedan pagar la quincena de este fin de mes. Don Ubaldo Carrillo, director de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social, muchas gracias. Para servirles. Le agradezco mucho y excelente trabajo. Ahí vamos, adelante. Y así como usted no tiene que hacer filas para recoger su pensión, tampoco tiene que hacer filas para recoger su medicamento. Y nuestro periodista Fabián Mesa tiene toda la información. Fabián, adelante. Ítalo, estoy con la directora de la clínica Carlos Durán, doña Cristina Vázquez, que nos va a explicar precisamente eso, que no tenemos que venir a la clínica precisamente a traer los medicamentos. Doña Cristina, bienvenida. Hola, bienvenidos todos a la clínica Carlos Durán. Creo que ya más o menos conocen que hay bastantes formas de quedarse en casa pero seguir cuidando su salud. Bueno, la clínica Carlos Durán ha tenido que transformarse para que esto pueda ser posible, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener modalidades de atención
por teléfono, vamos a llevar sus medicamentos a su hogar, igual que la clínica ha tenido que dividirse en dos para atender sintomáticos respiratorios y pacientes normales. Seguimos atendiendo consulta presencial, pero el ideal es que usted se quede en casa y espere la llamada de su médico, igual que espere sus medicamentos en casa. Para esto le hemos pedido a la jefe de farmacia, la doctora Jamie Chávez, que nos cuente cómo funciona la entrega de medicamentos a domicilio. Doña Jamie, cuénteme entonces qué podemos hacer nosotros que estamos esperando esa medicina tan importante precisamente para no tener que venir aquí. Bueno, buenos días. Nosotros estamos trabajando con 3 opciones, tanto los medicamentos copias, como la consulta del día está siendo enviada a la casa. Normalmente estamos entregando casi 200 pacientes que están recibiendo sus medicamentos a su casa. Esta cantidad podría aumentar sin problema, simple y sencillamente depende del paciente. La idea es que el paciente no venga a la consulta. Localmente se le llama por teléfono. En la teleconsulta el médico toma los datos de su dirección, lo pasa a farmacia y ese medicamento desde la primera consulta está siendo enviado a las casas. Y los tratamientos copias, que son las subsecuentes, también se están enviando a la casa a través de la línea 905 Mi Salud. Entonces es importante que hay varias opciones para que el paciente no venga a la clínica. Realmente la idea es que no se nos hagan filas, que no vengan a activar los medicamentos, sino que desde su casa llamen por teléfono y activen las recetas y se las lleven a su hogar. Doctora, ¿y cuánto tiempo dura eso? O sea, desde que yo llamo hasta que llega la receta a la puerta de mi casa, ¿cuánto tiempo transcurre más o menos? Localmente eso se maneja distinto en cada farmacia. Yo les voy a hablar sobre la Carlos Durán, ¿verdad? La farmacia de la clínica Carlos Durán, normalmente nos llegan los listados y 2 o 3 días máximo estarían recibiendo los medicamentos en su hogar. Ahora, algo importante, doña Cristina, es que usted me contaba que la empresa privada también ha colaborado mucho para que esto llegue. Ustedes tienen muchos carros que les han donado para estos fines. Sí, realmente sí, la empresa privada nos ha colaborado mucho. Tenemos gente de la Toyota, Rentacars, varios Rentacars, etcétera, y también de oficinas centrales que nos han prestado carros. Incluso tenemos la oferta actual del Banco de Sangre, que también ellos ahorita no están usando todos sus vehículos y nos están prestando los vehículos, que esto ha sido muy importante para nosotros y poder realizar esto. Otro de los servicios importantes, y por eso tengo aquí a María de la Paz Andrade, es precisamente la consulta. ¿Usted nos puede contar cómo están haciendo las consultas para que la gente precisamente no venga a la clínica? Sí, claro. Lo primero que es importante tener presente es que lo fundamental es reducir el riesgo de exponernos al virus. Entonces, desde el primer momento iniciamos la posibilidad de consultas indirectas. Eso quiere decir que el paciente puede mandar a otra persona a retirar los medicamentos. Viene a la consulta, revisar si todo está en orden. Pensemos que sobre todo son pacientes adultos mayores y con problemas crónicos como diabetes e hipertensión. Entonces, revisar los exámenes, revisar los medicamentos y extender las recetas. Entonces, esa tercera persona, que no es el paciente, puede hacer todos los trámites. Una vez se nos habilitaron las líneas telefónicas de los consultorios, los médicos mismos fueron haciendo las llamadas a sus pacientes según la agenda, según lo que tenían programado. Entonces, el médico conversa con el paciente, verifica su estado de salud, revisa los exámenes que el paciente se haya hecho y hace las recetas. Como tenemos receta digital, entonces todo viaja de forma virtual por la red. Entendemos entonces que tenemos que quedarnos en casa y en todas las clínicas del país está ocurriendo lo mismo. El ejemplo que le ponemos de la Carlos Durán nos deja claro que usted tiene que quedarse en casa y todos los trámites lo puede hacer vía telefónica. Hay muchas maneras. Compañeros, seguimos más en el set de giros. Fabián, muchísimas gracias por esta información y nosotros confirmamos y detallamos lo que hace unos momentos comentábamos sobre la 6ª persona que fallece por COVID-19 en nuestro país. Y precisamente en la mañana de hoy, por supuesto, el fallecimiento de esta 6ª persona por coronavirus. Se trata de un hombre de 54 años quien se encontraba internado en el Hospital México desde hace 1 mes y medio. Él presentaba varias complicaciones y entre ellas uno de los factores de riesgo que se ha mencionado varias veces como lo es la diabetes, así que era una persona con alto riesgo. Este lamentable fallecimiento se suma a los otros 5 hombres que han fallecido por esta enfermedad, 2 de 87
años, uno de 45 años, otro de 84 años, así como un hombre de 69 años, este último en el Hospital San Juan de Dios. Al parecer se trata del ginecólogo quien laboraba en el Hospital San Rafael de Alajuela. A este médico, a quien se le denominó como un súper contagiador debido a la cantidad de personas o de gente reportada contagiada tras tener contacto con él, él viajó por 12 horas a Panamá para recoger a una tía adulta mayor y a la persona que cuidaba a la señora. Ambas también se contagiaron con el coronavirus COVID-19 y así esto se dispersó en un montón de contagiados. Lamentamos el fallecimiento de este médico y por supuesto de las 6 personas que han perdido la vida en nuestro país por el COVID-19. Pero bueno, vamos a hablar de todas aquellas personas que se encuentran en casa porque esa es la mayor tarea que nos enviaron a todos en este proceso. Quedémonos en casa y así nos cuidamos nosotros y cuidamos al resto del país. Pero hay otras personas que velan por nuestra seguridad, que han salido precisamente para que muchas personas que vienen de otros lados pues no vengan contagiadas, darnos seguridad y ellos quizá a sus casas no han regresado incluso con sus familiares hasta en un lapso de un mes. Vamos a conocerlos. Glenn tiene una hija de 7 años que vive en San Carlos, la cual visita cada fin de semana después del trabajo que desempeña como oficial de tránsito de Coronado. Desde que inició la pandemia del COVID, eso cambió, ya que teme llevar el virus a su familia, que está confinada. Yo sí me expongo mucho y me da como mucho miedo estar asintomático y sin saberlo, estar contagiado e ir a contagiar a mi hija, exponiéndola sabiendo que ella es una niña. El único contacto que tiene Glenn con su hija Bianca es por teléfono, algo que sentimentalmente lo golpeó. Aún así se mantiene luchando para que la gente obedezca la ley de restricción vehicular. Ella me llama mucho, digamos, nosotros hacemos videollamada varias veces al día y a veces me llama llorando y a veces mi mamá me cuenta. ¡Córrela! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! No pare, no pare, no pare, no pare. Ya va a chocar. Ay. Nos toca estar en la calle sancionando gente que no le interesa, que tienen la posibilidad de quedarse en sus casas. Al igual que Glenn, en la frontera norte, cientos de oficiales se encuentran lejos de sus familias, tratando de evitar que personas contagiadas con el virus ingresen al país. Una de ellas es Kelly, quien a falta de un mes para graduarse como policía, tuvo que dejar lejos a sus seres queridos y enfrentar la crisis del COVID. Ya aquí tengo 22 días con esta semana. De hecho, pues muchas experiencias, ¿verdad? Hemos tenido aquí, pero lo más difícil es que se me dificulta ir a la casa. Eso es lo que me duele más, saber que mi familia no la puedo ver, estar con ellos, compartir con ellos, además por la situación, ¿verdad? Pero lo que me llena de valor y alegría es que estoy ayudando a mi patria. Aunque están en diferentes lugares del país, la historia de Glenn y Kelly se unen por el amor a sus familias y el llamado a la gente de quedarse en casa, una forma por la cual podemos agradecer a estos oficiales que se entregan y exponen sus vidas por la seguridad de los costarricenses. En estos momentos de pandemia hay muchas personas que no tienen trabajo y nada de qué comer. Por eso se formó el grupo Ayudemos a las Familias Afectadas por COVID-19. Ellos están recolectando víveres y comidita para darles a estas personas que no tienen. Estos son los alimentos que son la salvación para cientos de costarricenses afectados por el COVID. Los mismos fueron aportados por un grupo de vecinos de Escazú y San José, que también recibieron el apoyo de empresas y personas de buena voluntad. Nosotros compramos a distribuidores que ya tenemos, nos dan buenos precios, también se han anotado a la iniciativa, armamos los diarios, ¿verdad? Y de aquí vienen diferentes familias que nos ayudan y se llevan las cosas y las reparten. ¿Cuánto te pasa el eso?
¿Azúcar ya tenés? Ya tengo. Papel higiénico. ¿Cereal? Ya. Y dos sabores de baño. Tras preparar los diarios, Rogelio y sus compañeras se ponen de acuerdo para las entregas de personas que piden ayuda por medio de la página de Facebook Ayuda a Familias Afectadas por el COVID. Nosotros estábamos asesinados, Rogelio. En los jardines está una tía de mi esposa. Entonces nos venimos para acá porque desde chiquitica no tenían absolutamente nada. Entonces ahorita estoy aquí. Bueno, aquí estamos con varias ya bolsas completas, tanto la parte de alimento seco como la parte de pan y la parte de limpieza, que también ha sido muy importante para nosotros asegurar. Hola, mi nombre es Laura. Es que tenemos unos diarios para entregar. Ay, ¿en serio? Sí, entonces ya vamos para allá. El primer destino es el Bajo Los Ledesma, donde adultos mayores y personas que quedaron sin trabajo reciben los diarios que Amanda y Laura distribuyen. Buenos días. Nos venimos a entregar el diario para que pueda usted y su familia obtenerse en estos días aquí. Si quieres deben dejárselo, aquí hay un paquete con limpieza. ¿Cómo han estado? Claro que sí, se está poniendo difícil ya. Claro. Significa que hay personas que se preocupan por los demás. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Igualmente, Dios nos tenga con salud. Es una gran ayuda porque imagínense que yo perdí mis trabajos porque aquí digamos con eso de que a él le han dado 2 infartos, a él le han dado 3 infartos. Bueno, en cada entrega se me para toda la piel, realmente la gente está muy necesitada y la respuesta de las personas que están donando ha sido maravillosa. Las llamadas de auxilio provienen de profesionales de todo tipo que quedaron desempleados y que a través de la página de Facebook de las familias afectadas por el COVID reciben la ayuda. Así que si usted quiere ayudar, no dude en contactar a este grupo y de esta forma colaborar con nuestros hermanos costarricenses que tanto lo necesitan. Y gracias a Dios cabe destacar esta cantidad de ayuda que se está, que se está dando en todos estos días en los diferentes cantones de nuestro país. Y un aplauso para hoy, precisamente para toda esta gente y todo lo que hay detrás de ellas también, esta repartición de comida. Pero bueno, vamos a irnos para Heredia. ¿Qué tal si les digo que en Heredia está Nancy? Y Nancy se está haciendo famosa por sus COVID pasteles. Vamos a ver de qué se trata porque dicen que son los más solicitados en esta época. Nancy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Es que venía a ver si usted me podía hacer un queque, aunque sea del coronavirus, porque es que estoy celebrando años y ya no tengo ni celebrarlo, entonces que sea para celebrarlo en la casita, que sea yo solo. Sí, claro, con mucho gusto. ¿Qué le parece si le preparamos un pastel de COVID-19, que es lo que está ahorita de moda? Ok, está bien, entonces yo le espero que me lo lleve a la casa, ¿sí? Claro, con mucho gusto. No se preocupe, ahora en la tarde se lo llevamos a la casa. Hasta luego. Nancy es pastelera hace 20 años y desde marzo elabora los COVID pasteles. Usted sabe que los ticos son muy ingeniosos y en medio de la crisis pues no perdemos el humor y los deseos de seguir celebrando los cumpleaños, ¿verdad? Entonces un día me llamó un cliente y me dijo, mira, necesito un COVID pastel y que diga feliz COVID cumpleaños. Entonces de ahí fue donde nació la idea. Tarda un día haciéndolos. Cada uno tiene un costo que va de los 25 a los 35,000 colones. Pero cada estilo es único y personalizado. Esa figurita es nuestro querido ministro de Salud. Ajá. ¿Y eso por qué? Esto es para las señoras que quieren comérselo. Ya hay una opción para comerse, para comerse al ministro. Ya los pedidos van cambiando, las temáticas van cambiando y la vamos adaptando a nuestra realidad nacional en este momento, ¿verdad? Es parte de ponerle algo cómico a estos días de angustia.
¿Cómo le fue con el quequito? Muy bien, por dicha, gracias. Qué bueno, don Eduardo. Lo llamaba para cantarle cumpleaños, para que no cante solo. Ah, bueno, muchísimas gracias, le agradezco mucho, sí. Con mucho gusto, don Eduardo. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, don Eduardo, cumpleaños feliz. ¡Bravo! Y en la página contratamecr.com usted puede ofrecer sus servicios y también contratarlos. Uno de los principales problemas ocasionados por el COVID-19 es el desempleo. Por esta situación nació Contrátame CR, una página web que engloba diferentes trabajadores, oferentes de servicios y personas que necesiten contratar pueden buscar ahí. Es muy importante, claro, es muy importante porque hay personas que en este momento están sin trabajo. Es correcto, entonces yo pienso que sí es muy importante. Así, digamos, uno no tiene problemas como para salir de la casa, entonces ahí lo busca lo que necesite. Creo que sí es muy importante. Está muy bien ahí para ayudar a las demás personas. Tal vez alguno ocupa un servicio y de una vez ayuda a alguien que necesite. La idea de contratamecr.com surge la necesidad de muchas personas y empresas que han visto minimizados sus ingresos por la crisis del COVID-19. Esta semana hemos visto que la plataforma ha tenido una buena respuesta, pero queremos llegar a más gente, queremos llegar a todas las zonas del país, tanto a las zonas alejadas, donde la gente normalmente tiene menos oportunidades de trabajo, como al centro del país, donde varias empresas se han visto afectadas por los cierres. La manera de utilizar Contrátame CR es muy sencilla y es completamente gratuita. Entonces creamos el sitio web contratamecr.com, donde las personas podrían ofrecer sus servicios o sus productos de forma gratuita, de forma muy sencilla, llenando un formulario, y las demás personas que quisieran apoyarlos podrían buscar el tipo de servicio que necesitan y contratarlos. Contrátame CR se une a otras plataformas que buscan ayudar a las personas sin empleo durante esta pandemia. Si usted necesita contratar algún servicio para su hogar o empresa, no dude en buscar en Contrátame CR. Bien, y con la situación que estamos viviendo con respecto a la cuarentena, muchísimas empresas han migrado a sus trabajadores a trabajar desde casa, teletrabajo, eso es lo que prima en esta época. Pero mucha gente se pregunta, ¿qué pasa si yo estoy haciendo teletrabajo y a lo mejor tengo un accidente en casa? ¿Cómo funcionaría o qué pasaría con esto? Aquí le vamos a detallar. Mi nombre es María Inés Fernández y yo hago teletrabajo. Doña María tiene 48 años y es la primera vez que hace teletrabajo. Le va de maravilla. Ha aumentado su rendimiento, siempre se conecta temprano. Pero una pregunta que yo me hago es que si yo estoy haciendo teletrabajo aquí dentro de mi casa, si sufro un accidente, ¿qué puedo hacer en ese momento? Y al igual que ella, hay muchas personas con esas inquietudes. Por eso buscamos al abogado Mario Varela, quien es especialista en derecho laboral, para que nos aclare las dudas que surgen con las lesiones que uno puede tener haciendo teletrabajo. La ley de teletrabajo que regula el teletrabajo, en el artículo 10, regula precisamente y dice que constituirán riesgos de trabajo, ¿verdad?, todas aquellas enfermedades, accidentes derivadas de su función. Si se cae y se demuestra que efectivamente esa caída se dio en el momento en que se estaba trabajando, pues podríamos estar ante un presupuesto del artículo 10 de la ley de teletrabajo. Pero es importantísimo entender que sí, efectivamente, los riesgos de trabajo que regulan normalmente en su lugar de trabajo también son los que protegen precisamente en su espacio de trabajo. Si yo tengo que cambiar un bombillo, por ejemplo, y al cambiar el bombillo me caigo, sufro un accidente, ¿eso me lo cubre también? El patrono deberá de hacer una investigación y determinar si efectivamente esa caída se debió porque el trabajador realmente estaba haciendo el cambio de la luz o que hubo un accidente porque el enchufle donde está la computadora explotó, o sea, cuestión de ese tipo, ¿verdad? Lo que no está dentro de ese mismo accidente es que usted se haya subido a cambiar la luz, ¿verdad? En chancletas y ojalá mojado.
Entonces, cuando el riesgo es asumido por el trabajador, hay probabilidad de que el INSS no cubra ese riesgo o ese accidente laboral. Los trabajadores podrían pedir algún tipo de subsidio a los patronos, por ejemplo, por el gasto de electricidad en el recibo, que obviamente va a aumentar precisamente por hacer teletrabajo. Muchos trabajadores en estos momentos están asumiendo el gasto de electricidad y el gasto de internet. Pero pasada la pandemia, si se mantiene el teletrabajo, yo creo que no hay ningún problema en que eventualmente ambas partes lleguen a un acuerdo de quién va a pagar qué. Sin embargo, recordemos que la ley dice que esos gastos adicionales deben ser asumidos por el patrono. Así que ya lo saben, en tiempos de coronavirus es bueno que esta información se viralice, porque la ley de teletrabajo es muy nueva y hoy más que nunca se está aplicando en nuestro país. Y ahora más que nunca es importante saber cómo están las diferentes zonas de nuestro país. Vamos a ir hasta Cotobruz con nuestro informante Freddy Parrales. Adelante, don Freddy. Desde Paso Canoas, un saludo muy fraternal para ustedes allá en el estudio de Giros. Pues indicarles que esta frontera desde hace algunas semanas se encuentra cerrada. Además de los locales comerciales, hablamos de chinamos y almacenes, que solamente hay algunos que están dando el servicio para lo que es la venta de alimentos y algunas farmacias. La economía acá en Paso Canoas, pues así como lo van a decir algunos de los entrevistados, es bastante crítica, la situación es mal y hacen un llamado al gobierno para que les ayude para llevar el sustento a sus casas. En cuanto a personas, el flujo de personas ha sido muy poco, el comercio ha caído bastante. Lo que es supermercados únicamente abiertos y farmacias, el resto de lo que es el factor que mueve la economía, que son los negocios propios, por así decirlo, se ha venido al suelo por falta de personas en el pueblo. La situación aquí en lo que es la economía ha estado muy difícil, todo por lo que es el COVID. ¿Cómo hacen ustedes? Tengo entendido que cerraron por 3 semanas. Bueno, aquí hemos estado trabajando, gracias a Dios, ¿verdad? El negocio es familiar, entonces no hemos tenido problemas con lo que son los empleados y eso, pero sí ha estado muy difícil porque las ventas son muy bajas. Paso Canoas ha estado muy afectado a lo que se ve al COVID. En estos días uno viene solo 1 hora, 2 horas limpia, pero nadie pregunta nada, no se venden productos. Y sí ha estado muy bajo lo que se refiere a ventas, totalmente bajo. Bueno, así está la situación acá en esta frontera, un poco problemático debido a la situación del COVID-19. Esperemos que esto vaya pasando rápidamente para que se vuelvan los ojos, sobre todo la economía, a este sector fronterizo. Desde la línea limítrofe entre Costa Rica y Panamá, le informó Freddy Parrales. Muchísimas gracias, don Freddy. Y vamos a darle campo a las noticias de cada hora. Y a la vuelta, quítese el estrés con hierbas y aceite. Giros. Mucha atención porque hay hierbas o sustancias que le ayudan a usted a adaptarse en condiciones como las que estamos viviendo en estos días. Estrés, ansiedad, depresión. Pero ¿qué tipo de sustancias y qué tipo de hierbas son esas que le pueden ayudar a adaptarse, que se llaman adaptógenos? ¿Es así, verdad? Adaptógenos, así es. Muy bien, el doctor David Barbosa nos acompaña en esta mañana, farmacéutico. ¿De dónde viene este nombre tan particular? ¿Por qué? ¿Qué son los adaptógenos? Bueno, es una categoría, en realidad te comento, que nació durante la Guerra Fría, pero que ahora está particularmente agarrando mucha fuerza, y son alimentos, nutrientes, plantas medicinales que tienen la capacidad de ayudarnos a adaptarnos a situaciones de estrés extremo, ya sea estrés interno o externo. Y eso significa que un mismo producto puede hacer que una persona que se siente muy triste, muy deprimida, le ayude a sentirse mejor, o que una persona que esté de repente con problemas de insomnio y con una energía, un nivel energético muy alto, también le ayude a bajar. Es decir, se ajusta a la necesidad, ayuda a que el paciente encuentre equilibrio a nivel físico, a nivel emocional y a nivel hormonal. Lo que hace que los adaptógenos nos ayuden a hacernos sentirnos mejor, que nos sintamos más felices, que tengamos un sistema inmunológico más fuerte también,
nos puede ayudar también a que todo el sistema hormonal se regularice. Entonces es muy común en las personas inclusive que el estrés les afecta en el aumento de peso, ¿verdad? También, que les puede ayudar a aumentar los niveles de azúcar en la sangre. Todas estas variables que pueden ser afectadas por el estrés van a ser controladas por los adaptógenos. Entonces un solo producto, por ejemplo, puede hacer que una persona que tenga presión alta le ayude a bajarla un poquito, pero si otra persona tiene la presión más bien muy baja, le va a ayudar a regularla. El mismo producto en dos pacientes distintos. En función de lo que el paciente necesita. De ahí el término adaptógeno. Ahora, ¿dónde los encontramos? Hay un gran sinnúmero de productos y ahorita les traje los que son, digamos, de más fácil acceso para que todos ustedes puedan adquirirlos también. Tenemos, comenzando por acá, el ginseng con el ginkgo biloba. Es un excelente ejemplo de un adaptógeno que nos puede ayudar a mejorar la circulación, que nos puede ayudar también a mejorar el aporte de oxígeno y nutrientes al cerebro, lo que hace que funcione mejore el funcionamiento orgánico, ¿verdad?, de la parte neuronal. Entonces, no solamente funciona para memoria, que es lo que la gente usualmente lo busca, sino también va a ayudar a elevar los niveles de energía en personas que sufren de fatiga crónica o personas que están con pérdida del apetito sexual, por ejemplo. En esta época es muy común por el confinamiento y todo lo que eso conlleva. Pues este producto, el ginseng con ginkgo biloba, nos va a servir de sobremanera por esta razón. Ok, perfecto. Otro ejemplo, tenemos la curcumina con la piperina, la famosa cúrcuma, que es importante que asociemos con la piperina para que se absorba. La curcumina tiene un potente efecto para eliminar el estrés oxidativo que genera también, por supuesto, todo lo que estamos hablando ahorita, que es el confinamiento, el estrés elevado, la mala alimentación que muchas veces puede generar esto. Pues esto genera un estrés oxidativo que puede ser neutralizado con la curcumina. ¿Y qué significa esta neutralización? Que ayuda a regular los niveles de pH en el organismo del paciente, y esto hace que su cuerpo, fisiológicamente hablando, funcione mejor, que encuentre un equilibrio más estable. Entonces la curcumina va a lograr este efecto. Hay mucha gente que ya consume cúrcuma, ¿verdad? Entonces lo primero que tenemos que ver es que realmente esa cúrcuma tenga un nivel adecuado de curcumina y además que lo continúen en el tiempo. Porque, por supuesto, ahora en estas épocas de que se complica toda la parte económica también, algunas personas han dejado de consumir productos que venían consumiendo con regularidad justamente en el momento cuando más lo ocupaban. Claro. ¿Verdad? Entonces esto es algo muy importante. Y la famosísima moringa, ¿verdad? Moringa también. Para seguir con el siguiente ejemplo, la moringa es una fuente riquísima de vitamina C de origen vegetal. La vitamina C sabemos del efecto que tiene a nivel del sistema inmunológico, pero no solamente contiene vitamina C, sino que también tiene zinc, que el zinc es un metal, es un mineral que necesitamos en nuestra alimentación para ayudar con el sistema inmunológico, que forma parte importantísimo de lo que tenemos que fortalecer ahorita en estas épocas de pandemia. Así que la moringa es un producto que ya la gente consume en forma masiva y que el mensaje es continúelo tomando porque es un adaptógeno sumamente importante para la alimentación. Y para aquellas personas que sufren de depresión, especialmente en estas épocas. La moringa. Excelente la moringa. Es una excelente opción porque no solamente tiene vitamina C y tiene zinc, sino que tiene una gran cantidad de nutrientes que son esenciales para nuestra alimentación, para nuestro organismo. También un producto tan rico como el cacao. Te cuento, esta tabletita de cacao es 100% cacao. Hay diferentes niveles de porcentaje de cacao en el mercado. Este 100% cacao es súper amargo, ¿verdad? No es como el chocolatito no es como el chocolatito de la pulpería, no, es súper amargo. Pero el cacao, el teobroma cacao, tiene una sustancia activa que se llama teobromina. Y la teobromina estimula los receptores de la serotonina en nuestro cerebro, lo que hace que tenga un efecto antidepresivo muy importante. Entonces, un cuadrito de estos, como este, vamos a verlo acá, un cuadrito de esto que usted coma después de las comidas, va a ser suficiente para que su sistema nervioso central se regularice en cuanto al aporte de serotonina y entonces combatamos los efectos de la depresión. Ahora, Doc, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay personas que tienen ya condiciones como la hipertensión? ¿Cómo se adaptan estos productos cuando ya tenemos estas condiciones? Volviendo al primer ejemplo del ginseng y el ginkgo biloba, se ha hablado usualmente que el ginseng está contraindicado en pacientes hipertensos. Sin embargo, nuevas investigaciones han demostrado que el ginseng más bien tiene esa capacidad adaptógena,
lo que significa que al tonificar la frecuencia cardíaca y al tonificar también la vascularidad del sistema cardiovascular, valga la redundancia, va a ayudar a tener ese factor adaptógeno, es decir, que los que están altos los baja un poquitito y los que están bajos los va a subir un poco para que estén en esa franja donde necesitan estar. Y además el ginkgo biloba es un excelente anticoagulante y por ende va a tener efecto cardioprotector, se va a proteger el corazón del paciente hipertenso. ¿Y si es un diabético? Si es un diabético, ahora que estábamos hablando del estrés oxidativo, la curcumina es excelente porque ayuda a bloquear la absorción de carbohidratos. De hecho, a mis pacientes yo les recomiendo cuando son diabéticos tipo 2 y que están con problemas para regular sus niveles del azúcar en la sangre, pues la curcumina, tomándolo antes de las comidas, va a ayudar a bloquear parte de ese exceso de carbohidratos y por ende va a ayudar a regular la glicemia. Es importante decirles eso, ¿verdad? Que la curcumina debe ser acompañada con la piperina para que tenga una adecuada absorción. Y también importante que si usted es diabético tipo 2 y ha estado sometido a altos niveles de estrés, no se asuste si en los próximos exámenes sale un poquito alterado, porque sabemos del efecto del estrés sobre el cortisol y el cortisol afecta directamente también los niveles de insulina y los niveles de azúcar en la sangre. Entonces es común que los pacientes diabéticos tengan un salto hacia arriba de los niveles de azúcar por estrés. Ahora, si son pacientes que tienen triglicéridos y tienen colesterol, ¿cómo funcionan los adaptógenos en este caso? Muy bien, acelerando el metabolismo hepático. Recuerden que los niveles de lípidos en sangre están directamente relacionados al metabolismo del hígado. Y por ende cualquier producto que tenga efecto depurador a nivel hepático va a ser realmente importante en estos casos. Y la moringa es un ejemplo de esto. La moringa va a ayudar a disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos a los niveles adecuados, porque recuerden también que necesitamos tener colesterol, necesitamos triglicéridos. No son... Es parte de lo que nos exactamente, ayuda a funcionar. es parte de lo que hace que nuestro metabolismo funcione. Cuando hablamos de colesterol, la gente dice, tengo colesterol, y se asombra y se preocupa porque sale colesterol y tal vez la tienen 180, 190, 200, el colesterol total, y esos son los niveles óptimos que necesitamos mantener en nuestro organismo para que funcione correctamente. Entonces, ese mantenerse en ese rango es lo que los adaptógenos logran. Si estás arriba, te va a llevar abajo, y si estás más bien abajo, te va a mantener en esa franja en donde necesitamos estar para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Los del fondo, hablamos de ese adaptógeno particular. Es que yo les traje una sorpresa muy bonita, y es que vamos a hacer un batido adaptógeno, un batido que va a incluir avena, porque la avena tiene magnesio, y el magnesio tiene un importante efecto a nivel muscular y a nivel del sistema nervioso también. Vamos a incluir algunos frutos, arándanos, pero también traje uchuvas y fresas para aportar más antioxidantes al batido, y también vamos a incluir el adaptógeno principal, que es la maca. Que la maca es un tubérculo, aquí está la imagen, ¿verdad? Es un tubérculo que crece en el Perú y que ayuda sobre todo en hombres y mujeres a controlar el sistema hormonal, a equilibrar todo lo que son hormonas reproductivas, sistema de la tiroides, suprarrenales, cortisol. Todo lo que es el sistema hormonal se ve equilibrado gracias al aporte de la Lepidium melleni, que es el nombre científico de la maca. Esta ansiedad que estamos sufriendo a raíz del confinamiento, del COVID y demás, ¿nos altera hormonalmente? Por supuesto, puede alterar nuestro funcionamiento tiroideo, puede afectar nuestras glándulas suprarrenales, entonces eso puede generar hipertensión arterial, arritmias, puede generar insomnio. Puede afectar también, por supuesto, el eje hormonal sexual, entonces puede haber en las mujeres amenorrea, que es una desaparición de la regla, ¿verdad? En casos de estrés extremos, todo esto puede suceder. Ahora, Doc, antes de empezar con el batido, las dosis, porque hemos hablado de la función de cada uno de ellos, pero ¿cuál es el consumo? El ginseng con el ginkgo biloba se recomienda una capsulita 2 veces al día, como dosis estándar. En el caso del curcumax, que contiene curcumina y piperina, se recomienda una cápsula antes de las 3 comidas principales. Y en el caso de la moringa, se pueden tomar 2 cápsulas al día como una dosis estándar también. En el caso del cacao, si es cacao puro, orgánico, les enseñé esta tabletita como una dosis adecuada para tomar 3 veces al día, y con eso es suficiente. El amargo, ¿verdad? El amargo, que se puede añadir también a bebidas y otras cosas. Ahora entonces vamos a hacer el batido. Vamos a incluir unas fresitas, ¿verdad? En una porción solamente. Vamos a incluir también unos arándanos.
yo me lavé las manos, Okay, no perfecto. se preocupen. Vamos a incluir también una porción de arándanos y vamos a incluir también unas uchuvas, que las uchuvas aportan una gran cantidad de nutrientes. ¿Qué características estoy escogiendo en estos frutos? Que son de colores distintos, y esto no es casualidad, porque los colores significa que aportan distintos minerales y distintos nutrientes, ¿verdad? ¿Y esos nutrientes levantan de alguna manera la capacidad de la maca de ser adaptógeno? No, la capacidad de la maca como adaptógena la tiene per se, ella solita. Lo que estamos haciendo es haciendo un batido que, además de que tiene esa capacidad adaptógena, va a ser enriquecido por nutrientes que también son importantes para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Vamos a incluir entonces una cucharada de avena integral, como les comenté, por su aporte de magnesio. Vamos a incluir también una cucharada de maca. El nombre científico es Lepidium melleni y es un adaptógeno que crece en Sudamérica. Y vamos a enriquecer nuestro batido con vitaminas del complejo B. Para eso vamos a utilizar un suplemento como el que tenemos acá, que son vitaminas B1, B6 y B12. Y lo único que vamos a hacer es abrir la capsulita y adicionar entonces las vitaminas directamente a nuestro batido. Con una capsulita ya tenemos la dosis diaria recomendada de todas las vitaminas del complejo B. Perfecto. ¿Y Lo preparamos. ¿Qué cantidad podríamos consumir diariamente y si hay algún momento Aquí en el día que sea preferible? Aquí estoy haciendo una porción para un día. ¿Un día? ¿Verdad? Entonces esto se puede mantener en la refrigeradora y estarlo tomando a lo largo del día. Perfecto. Pero también se puede, dependiendo de la cantidad de proteína que yo le agregue, por ejemplo, también a este batido, podemos utilizarlo como un sustituto de un tiempo de comida, como un desayuno o una cena también. Muy bien. Entonces es realmente muy versátil, muy versátil. Entonces este batido, les repito los ingredientes, tiene frutos rojos, le pusimos fresa, le pusimos arándanos, le pusimos uchuvas, tiene una cucharada de avena integral, tiene una cucharada de maca y le pusimos unas vitaminas del complejo B para todavía mejorar su efecto a nivel del sistema nervioso. Muy bien, doctor Barbosa. Salud. Provecho. Muchísimas gracias por ayudarnos con este tema tan interesante y que también nos ayuda muchísimo, valga la redundancia, en las condiciones que estamos viviendo. Recordarles que nos pueden seguir en Facebook como La Casita Natural o como La Opción Natural, en donde estamos utilizando o posteando recetas y consejos para mantenernos ahorita en el mejor posible a nivel físico, mental, a nivel emocional, a nivel hormonal, en todo aspecto. Perfecto. Esa es la idea, doctor. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Gracias a ustedes. Pati. Bueno, y con la medida que tomamos todos de quedarnos en casa y los que verdaderamente se han quedado 24/7 en casa y a lo mejor han restado el movimiento del cuerpo, de verdad estamos mucho más sedentarios, algunos más que otros, pues lo cierto es que mucha gente está reportando que se le están inflamando las piernas, que tiene hormigueos y así un montón de sensaciones diferentes. Así que hoy tenemos al doctor, al vascular periférico, el doctor Jorge Chavarría. Doctor, un placer tenerlo aquí en nuestra casa. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Doctor, ¿cómo puede afectarle a las personas verdaderamente estar mucho tiempo sin movimiento, estar mucho tiempo sentados o recostados incluso? Claro, eso es una consulta muy frecuente que vemos en nuestra consulta del día a día, ¿verdad? Y no desde ahora, sino desde mucho antes del COVID, claro. Igualmente, pero obviamente ahora puede empeorar un poco. Y esto sucede mucho porque nosotros tenemos que recordar que la circulación nosotros la podemos dividir en dos, lo que es circulación arterial y lo que es circulación venosa. Este problema principalmente se da con la circulación venosa. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando, por ejemplo, la gente antes que agarraba un avión y duraba 6, 8 horas sentado, o ahora que están en su casa, que están trabajando desde su casa y pasan todo el día sentados, lo que pasa es que la pierna, o sea, la sangre llega a la pierna, pero le cuesta devolverse. ¿Por qué? Nuestra posición al estar sentados, o sea, cuando uno se sienta, esta posición lo que hace es que las piernas, nuestro peso y la gravedad hace que la sangre le cueste devolverse. Cuando pasa muchas horas y sin movernos, la sangre tiende a estancarse un poco y ese estancamiento en la pierna lo que hace es que la pierna se hinche, porque el estancamiento de la sangre genera que el líquido se acumule un poco en la pierna. Entonces ahí es donde las personas empiezan en las tardes a decir, se me hinchó mucho la pierna, la siento muy pesada, me arde, me pica, etc. Entonces cuando la persona se acuesta a dormir, por solo el hecho de subir la pierna, cuando está acostado, al día siguiente la pierna amanece deshinchada. Ahora, pasamos más inactivos en este momento, mucha gente comiendo más de la cuenta incluso, ¿verdad? O picoteando. Entonces, ¿cómo realmente, la idea sería, cuando hablamos de tiempo,
aproximadamente más de 2 horas no deberíamos de estar en una posición de esas. Realmente, digamos, lo que se habla es que el problema, y principalmente asociado a trombosis, es de más de 4 a 6 horas. Pero entonces, lo que sí se recomienda es que cada por lo menos 2 horas, por ejemplo, si estás sentada frente a un monitor, si estás en esta posición y no puedes levantarte. La gente que está haciendo teletrabajo, claro, por ejemplo. Correcto. La gente que está haciendo teletrabajo, está en su casa, está en un escritorio, tiene la computadora en esta posición, lo que se recomienda es que por lo menos cada cierto tiempo el músculo, cuando nosotros contraemos el músculo, esto lo que hace es presionar las venas para mejorar el retorno venoso. Entonces lo que tenemos que hacer es un movimiento que más o menos es como, yo les digo a las personas que es como acelerar el carro y como meter el clutch. O sea, entonces lo que hacemos es hacer fuerza hacia adelante, fuerza hacia atrás. Y eso así en el aire, ¿no? Eso así en el aire, o puede ser recostado al piso o inclusive encima de una gradita. Con una gradita en esta posición, o sea, si tenemos una gradita por debajo, o sea, no tenemos que estar con el pie completamente en alto. Es dificilísimo. Claro que sí, entonces con solo una gradita que tenga unos 30 centímetros de altura, nosotros podemos estar en esta posición sobre la gradita, en este movimiento, perdón, y este movimiento lo que hace es contracción del músculo. Al contraer el músculo, esto presiona las venas y al presionar las venas mejora el retorno sanguíneo. Ahora, ¿qué pasa con las personas que están reportando efectivamente que sienten los pies muy inflamados? ¿Cómo puedo bajar ese hinchazón? Bueno, ahí realmente, digamos, siempre si la hinchazón disminuye, como yo les digo a los pacientes, si no hay dolor, la hinchazón disminuye con la posición, pueden estar tranquilos. Ok, subiendo los piecitos. Subiendo los pies, exactamente. O sea, se acuestan a dormir, suben los pies, se le quita la hinchazón, no hay dolor, podrían estar levemente tranquilos. Pero si la hinchazón no se quita, tienen dolor o tienen algún otro síntoma o realmente pasan varios días con las piernas hinchadas, es mejor consultar. Sí, que uno se toca y que siente que se hace un hueco, exactamente. Eso es mejor en esos casos, en algunos casos de esos es mejor consultar. Pero, digamos, si los pacientes como tal o las personas como tal están viendo el televisor, están viendo la computadora, están trabajando, se les hincha un poco el pie y con subir la pierna les quita esto o inclusive con el movimiento, como les estaba explicando, el edema disminuye o la hinchazón disminuye, entonces eso lo que nos traduce es que es simplemente acumulación de líquido en la pierna y que con el movimiento se nos va a quitar. Ahora, qué dicha que mencionó acumulación de líquido, porque para mucha gente a lo mejor lo resuelven tomándose un diurético. ¿Esto sería recomendable o no si es que naturalmente no tomamos diuréticos? Ese es un error muy grande que vemos día a día. Realmente algunos médicos mandan, cuando las personas están muy hinchadas, mandan diurético. Y realmente sí se utiliza en algunos casos, pero es una medida temporal. No es algo que vamos a dejar o sea, si hay diuréticos que se utilizan para la presión alta. Si lo estamos utilizando para la presión alta, está bien utilizado. Si es solamente porque la pierna se hincha, no es una medida correcta de utilizar todo el tiempo. Porque lo que pasa es que también el diurético puede traernos consecuencias cuando lo usamos a largo plazo. Pero si lo usamos los médicos de manera temporal, solamente para disminuir un poco el edema, no hay ningún problema. Pero vuelvo a lo mismo. Lo que pasa es que muchos de estos edemas, si no se quitan y ya estamos pensando en un diurético, es mejor consultar antes de tomar un medicamento de este tipo porque podría tener otra cosa. Doctor, usted hacía el ejercicio, ¿verdad?, de hacer los piecitos así. ¿Qué pasa, por ejemplo, con caminar de puntillas? ¿Se recomienda, digamos, para mejorar la circulación? Claro que sí. A la hora de caminar de puntillas, si vos te das cuenta, lo que estás haciendo es contrayendo los músculos de la pantorrilla. Claro que sí. Entonces, este caminado, realmente, digamos, si estás en tu casa mucho rato trabajando y vas a ir al baño y querés estirarte un poco y mejorar un poco la circulación, lo puedes hacer de puntillas, caminas un poco, lo que haces es este movimiento, inclusive ni siquiera caminar simplemente ponerse de puntillas y volverse a hacer para abajo. Esto contrae el músculo y por ende mejora el retorno venoso. Ahora, ¿qué pasa para que los que tienen, por ejemplo, escaleras en casa? Es recomendable, bueno, esta es una gradita, ¿verdad? Cuidado, me mato, pero digamos, si tenemos escaleras o tenemos algún tipo de gradita, ¿esto nos puede ayudar en algo? Claro que sí, es el mismo principio, digamos, de esto de caminar. Vos viste que cuando te pones o te paras en la grada, igualmente contraes mucho el músculo de la pantorrilla y esa contracción del músculo es lo que nos genera que haya un retorno venoso. Pero también el punto es que ahí, en ese caso, digamos, subir y bajar gradas, eso va a depender también de otros factores, digamos, personas que padezcan de articulación. Es que estamos hablando de circulación, pero también hay otras personas que tienen problemas en la cadera, en las rodillas. Y entonces, también tenemos que fijarnos en ese aspecto. ¿Por qué? Porque alguien tiene un problema en la rodilla o tiene un problema en la cadera, no se recomienda mucho subir y bajar gradas. Pero si no tiene de ese tipo de problemas y lo que queremos es estimular la circulación, el ejercicio de subir y bajar gradas es genial.
¿qué pasa con las personas que están sintiendo hormigueos? Que puede ser en las piernas, pero bien también puede ser en los brazos o en las manos. Y Claro. las manos también se están inflamando mucho en este tiempo. Una de las principales consultas que nosotros tenemos es hormigueos, calambres, ¿verdad? Uy, que va los como muy de la calambres, mano. sí. Y las dos cosas, algo que tienen que tener claro es que no necesariamente tiene que deberse a un problema circulatorio. A como hay problemas circulatorios, también también puede pasar otro tipo de problemas. Por ejemplo, el adulto mayor puede pasar deshidratación, mala alimentación, puede pasar algún trastorno, por ejemplo, de electrolitos, lo que hablamos, cuando hay un problema cuando la gente toma diuréticos de manera sostenida, puede haber un problema con los electrolitos y eso generar unos calambres. Calambres, Exactamente. Entonces, los calambres en sí no solamente es un problema circulatorio, el hormigueo también, sino que simplemente es un síntoma que uno normalmente cuando investiga al paciente se da cuenta si realmente tiene que ver un problema circulatorio o podría ser por alguna otra cosa. Doctor, ¿por qué a veces se recomienda o mucha gente nos dice, es buenísimo caminar en el zacate descalzo o en el piso o en la tierra incluso? Mira, realmente eso no tiene ninguna evidencia científica, no tiene ninguna solidez, pero muchas veces lo que sucede es por la cuestión de la temperatura. Caminar en un piso frío, caminar en un zacate, digamos, que está húmedo. Lo que pasa es que todo lo contrario, cuando la pierna está caliente, cuando está hinchada, utilizar medios calientes lo que hace es hincharla más. Porque lo que pasa es que el medio caliente lo que hace es generar dilatación de las venas. Al haber dilatación de las venas vamos a sostener más líquido y por ende vamos a hinchar más la pierna. El hecho de que esté sobre una superficie fría, a veces la gente te dice, mira, es que me pongo hielo y me alivia. Sí. Realmente no es recomendable tampoco estarse poniendo hielo porque el hielo también puede generar algún grado de quemadura, pero lo que te quiero decir es que el frío como tal lo que hace es generar un poquitito de vasoconstricción o que las venas se contraigan. Al contraerlo lo que hace es mejorar el retorno venoso y por ende disminuir un poco la hinchazón. Entonces estas superficies, llámese zacate, o sea, lo que pasa es que son superficies que normalmente están frías. Entonces eso como tal es lo que colabora más que caminar sobre tierra. Alivio, que se sienta rico, correcto, digamos. Correcto. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si somos personas que efectivamente nos estamos inflamando mucho y tenemos a alguien en casa que a lo mejor nos colabore o nos ayude y pudiera hacernos ciertos masajitos? Claro. ¿Son recomendables esos masajes? Y a lo mejor, ¿qué tipo de masajes, verdad? Claro, hay un masaje muy que yo recomiendo mucho y realmente, digamos, los terapistas físicos mucho lo ayudan cuando hay algún grado de edema y linfedema, que se llama un masaje de drenaje linfático y básicamente lo que consiste es aumentar el retorno tanto del sistema linfático como del sistema venoso. Entonces, básicamente sí, alguien en la casa nos puede ayudar, simplemente la pierna como tal, recordemos que aquí lo que está pasando es que se acumula el líquido, entonces lo que queremos es que ese líquido suba. O sea, para que nos quede súper claro, cuando nosotros nos estamos inflamando, es que el líquido queda abajo, acumulado, no arriba, porque la sangre no está fluyendo para arriba como debería ser normalmente. Correcto, Okay. Ese es el término principal. Entonces, ¿y la dirección de los masajes entonces la para dirección dónde es sería? para arriba, porque entonces aquí lo que nosotros hacemos desde los dedos del pie, inclusive atrás del dorso del pie, el tobillo y la pierna, con los dedos, porque inclusive tiene que ser un masaje fuerte. Entonces con los dedos lo que hacemos es hacer este movimiento para arriba e inclusive con todo el dorso de la mano, con toda esta parte de la mano, nosotros podemos hacerle fuerte para arriba para que ese líquido empiece a absorberse y empiece a subir y no se quede acumulado en la pierna. Es un masaje bastante bueno, resulta bastante bien. Por ejemplo, una persona acostada, que su pareja o alguien de la familia, simplemente la persona ponga inclusive un poquitito la pierna para arriba. O sea, la persona que está en los pies de la persona puede ponerse el pie, digamos, al recostárselo al pecho. Y de aquí para arriba lo que hace es este movimiento para empezar a que todo ese líquido acumulado, el cuerpo lo absorba y se vaya para arriba. Ok, ¿y qué pasa, por ejemplo, con las medias de compresión? Porque mucha gente te dice y te recomienda, póngase medias de compresión, ¿verdad? Que le va a ayudar muchísimo. ¿Qué tanto pueden servir? Porque generalmente uno piensa que nos mandan las medias para todas aquellas personas, se le cayó ayúdenme chiquillos, pasen, y se lo ponen al doctor mientras que le pregunto. Ahora, Doc, cuando las medias de compresión generalmente se le manda a mucha gente para que no se hagan las varices, por ejemplo, ¿verdad? Sobre todo en trabajos que pasan mucho tiempo de pie. Pero me pregunto si sería recomendable para personas que van a pasar sentadas todo el día. Realmente todo el trabajo, todos los trabajos, o sea, realmente no en este momento y no solo por las varices, todos los que pasamos muchas horas de pie, todos los que pasamos muchas horas sentados, deberíamos de utilizar medias elásticas. También, entonces. Claro, porque digamos, al final de cuentas, la circulación se ve un poco afectada de abajo para arriba y básicamente esto tiene que ver con varios factores, pero uno es nuestro peso y el otro es la gravedad.
Entonces, al estar sentado, nuestro peso está ejerciendo presión sobre las venas de las piernas. Y cuando estamos de pie, exactamente igual. Entonces, al final de cuentas, todos los que trabajamos muchos sentados, muchos de pie, se recomienda utilizar las medias elásticas. Yo siempre les digo que para trabajar, trate de usarla todo el tiempo. Si está en su casa o descansando o haciendo algún mandado corto, no necesariamente tiene que usarlas. Pero para estar todo el día de pie, durante el trabajo, es mejor utilizar medias elásticas. Ahora, doctora, hay gente que reporta también que ese malestar, digamos, de inflamación y de hormigueo se le está subiendo como a la espalda. ¿Y qué estaría diciéndonos? Realmente ahí vuelvo a lo mismo. Lo que pasa es que no todo hormigueo y no todo calambre traduce problema circulatorio, y cuando hay algún grado de adormecimiento o hormigueo y que este hormigueo empieza en la pierna, se irradia al glúteo, se irradia la espalda, vuelvo a lo mismo, puede ser un problema circulatorio, puede ser un problema, como te expliqué, de calambres y demás por deshidratación o por problemas de electrolitos, pero también podría ser una hernia en la columna. Por ejemplo, una hernia en la columna también nos va a generar un dolor que se va hacia la pierna y que genera cierto hormigueo y cierto adormecimiento en la pierna. Entonces, vuelvo a lo mismo, no todo es igual en todos los casos, ¿verdad? Claro. Entonces, hormigueo, debilidad, sensación de adormecimiento, todo eso son síntomas que se presentan en varias patologías o en varias enfermedades. A veces las personas me dicen, es que yo tengo varices y vengo porque me duele la pierna. Y muchas veces yo les explico, el dolor de pierna muchas veces, aunque usted tenga varices, puede ser que el dolor no sea por las varices. Puede que sí, pero puede que no. A lo que voy es que las personas a veces piensan que a veces tienen capilares y le dicen, bueno, es que a mí me duele muchísimo la pierna. Sí. Y cuando uno los examina tienen otra cosa. Tiene un problema en la rodilla, tiene un problema en el muslo, tiene un problema en las articulaciones, que no son las varices, exactamente. Entonces, siempre tenemos que tener claro eso, o sea, no todo hormigueo, no todo adormecimiento, no todo debilidad o no todo esto que el hormigueo que decís que se va a la espalda, tiene que ver con problema circulatorio. Okay. Podría serlo, pero también podría ser otra cosa. Hay una televidente que precisamente se está identificando con la conversación y nos dice que ella tiene esta sintomatología, pero además siente ardor. Ajá. Y uno dijera, y ella trabaja todo el día de pie y hasta en el día de descanso, que digamos trata de pasar como más tranquila y más sentadita, claro, igualmente le molesta. Muchas veces, y eso también tiene que quedar claro, el ardor generalmente tiene que ver con una irritación de un nervio, ¿ok? Es lo que nosotros llamamos una neuropatía. La hinchazón sostenida, y dependiendo de la zona de la pierna, puede irritar un nervio. Entonces, si irrita un nervio periférico, que nosotros llamamos, genera una neuropatía por estasis, ¿verdad? Entonces, esto es el dolor, ese ardor, como una quemazón que la gente siente y que cuando hace reposo igualmente, pone la pierna para arriba, se le baja la hinchazón y el ardor se quita. Entonces, mucho de este ardor tiene que ver con el problema de su inflamación por el hecho de retener líquido directamente en la pierna. Bien, doctor Chavarría, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, y lo cierto es que hay que mantener movimiento, ¿verdad? Cada ratito, claro. Si es que somos súper sedentarios, evitemos serlo. Claro. Evitemos serlo, a movimiento. Muchísimas gracias, doctor, que pase un feliz día. Gracias, hasta luego. Bien, nosotros continuamos y nos vamos dentro de casa, Vero. Ay, no, estás en el jardín, no te veo. Muy grande el jardín, Vero. Aquí estoy escondidita, Pati, pero yo sí te veo. Lo que quiero es que ustedes puedan dormir bien. Por una situación ya sea laboral, por el teletrabajo, que incluso son más grandes las jornadas en algunos casos, o por la ansiedad que estamos viviendo, muchas personas no están logrando dormir bien. Y ese insomnio trae muchas dificultades e incluso problemas de salud. Así que un experto le da recomendaciones para que usted pueda dormir toda la noche como tiene que ser. La situación de aislamiento físico está haciendo que muchas personas no puedan dormir. Para los expertos, se debe a dos situaciones. La primera tiene que ver con el teletrabajo mal administrado. Tenemos una gran población que está en teletrabajo, que no está acostumbrada a hacer teletrabajo y que se está enfrentando a administrar sus tiempos de formas irregulares, por así decirlo. Entonces son gente que ejecuta sus tiempos en las noches cuando no era lo habitual para ellos, y entonces hay un descontrol de su sueño y de sus tiempos. La segunda razón del insomnio masivo se debe a la situación de estrés ante la incertidumbre. La otra es el tema de preocupación económica que vivimos todos los hogares de Costa Rica, en cuanto no sabemos cuándo va a haber de nuevo trabajo, si vamos a perder nuestro trabajo, si lo perdimos, qué vamos a hacer, cómo se va a reactivar eso, cuándo se va a reactivar. Todas esas preocupaciones que son totalmente racionales también aplican.
Si usted está haciendo teletrabajo y sufre de problemas para dormir, ponga mucha atención. Si yo entro a las 7 y tengo que trabajar hasta las 5, ese es mi horario laboral y ese horario se tiene que respetar. Luego de eso tengo que tener un espacio para mi pareja, un espacio para mi familia, un espacio para mí, un espacio para mis hijos y empezar a involucrar también actividades físicas dentro del hogar, siguiendo las regulaciones del Ministerio de Salud, de no ir en un grupo a hacer ejercicio. Si puedo salir a caminar en un lugar controlado, pues hacerlo también, para poder gastar un poco la energía que normalmente gastamos cuando estamos en los lugares de trabajo, que subimos gradas, bajamos gradas, nos montamos a los ascensores, comemos, salimos, etc. Y eso es energía que no estamos gastando. La recomendación siempre será guardar la calma. Primero es intentar tener entre lo que podamos la mayor paz posible. Es el momento de gestionar la parte económica, es decir, acomodarnos económicamente, empezar a tomar algunos puntos que no hemos tomado anteriormente, por ejemplo, temas familiares, temas de los hijos, temas con la pareja, hablarlo, conversarlo, y eso nos ayuda mucho a tener equilibrado esa parte. Usted puede recibir terapia en línea. El Colegio de Psicólogos de Costa Rica ha permitido la terapia online, ¿verdad?, con las regulaciones éticas y profesionales que se tienen que dar, y en ese sentido invitamos más bien a la población costarricense a que se acerquen y trabajen con los psicólogos que estamos laborando, ayudándoles en este sentido. Valiosas recomendaciones, y esa terapia psicológica en línea podría ser esa herramienta que usted está buscando. Pero ahora vamos a hablar una de las condiciones que se ha tomado para ayudar en el tema laboral en estos días, es que a usted le rebajen las vacaciones o que las goce en estos días para ayudarse con el tema laboral. Pero ¿qué pasa si usted ya tenía un hotel, por ejemplo, para fin de año para gozar de esas vacaciones, tiquetes aéreos pagos? Su patrono debe ayudarle a que usted, o se ve en la obligación de que usted pueda gozar también de ese tiempo de descanso. En la siguiente nota le ampliamos la información para que le quede más claro. Este pasó a ser el panorama de vacaciones para miles de empleados que tuvieron que sacar de manera obligatoria su periodo de descanso para estar en el hogar. Esto según lo ampara la ley. Los patronos pueden exigirle, en este contexto, tomar sus vacaciones según ellos mismos lo decidan. En este caso tenemos un solo hecho, que es precisamente la pandemia, el COVID-19, que afecta a todo el mundo por igual. Entonces, si el patrono tomó una medida excepcional a raíz de la pandemia, ¿cuál es? Adelantarle las vacaciones al trabajador, precisamente por ser un caso de fuerza mayor, que es un hecho impredecible e inevitable. Entonces, el trabajador tiene que aceptarlo. Entonces, ¿qué pasa si yo me quedé sin vacaciones y ya tenía pago algún viaje o excursión fuera del país para meses venideros? ¿Cómo podría tomar este descanso si ya agoté mis días de vacaciones? Si ya las tenía pagas, es decir, si en noviembre o en diciembre del 2020 o en enero del 2021 este trabajador le correspondían las vacaciones y era en ese momento en que las iba a disfrutar y ya las tenía pagas, el patrono tiene que tener la sensatez y la justicia para poder ayudarlo y buscar una solución al tema y que el trabajador pueda disfrutarlas. Es decir, en época de crisis se tiene que imponer la sensatez, se tiene que imponer la justicia. Siempre es importante llegar a algún acuerdo con el patrono para determinar el mejor tiempo de vacaciones, tanto para él como para usted. Vamos a hablarle de un producto, se llama amonio cuaternario de quinta generación. Esta es la alternativa al cloro para que usted pueda limpiar superficies y también desinfectar sus alimentos. Aquí le ampliamos la información para que todo esté como tiene que ser. Parece que la receta para desinfectarnos y desinfectar las superficies es el jabón, alcohol y el cloro. Sin embargo, hay un producto biodegradable que le puede ayudar. El amonio cuaternario es un antimicrobiano que es fungicida, viricida, germicida, y lo más lindo que tiene es que es un sustituto natural, biodegradable para todos estos efectos. Se ha comprobado que también es eficaz para combatir o mitigar la acción del COVID. Pero nos ayuda mucho. Estos productos evitan muchos riesgos, sobre todo en casa. Eso es para trabajarlo con todo tipo de superficies, ¿verdad? No solo para cosas de alimento, ¿verdad? Te voy a hablar que yo también, este germicida me lo paso en la ropa.
no mancha, no produce nada, no tiene olor, ¿verdad? Tampoco, por eso llega a tener ese grado alimenticio, ¿verdad? Lo pasamos para todo. Lo bonito de esto también es que si lo querés usar para alimentos, para verduras, para frutas, hacemos una dilución aún mayor, que es más o menos 1,12, por ahí anda, o 200 ml por un galón de agua, más o menos, para que las partes por millón, que es como medimos nosotros la toxicidad, ande por 150 a 200 ppm, que es lo más importante. Entonces, con esa dilución podemos pasarle nosotros también a todos los alimentos, ya sea con rociarlos, o la otra forma es que coger la lechuga, los brócolis, sobre todo esos dos, ¿verdad? Y algunas otras cosas, y las dejamos en remojo, en una piletita, más o menos unos 200 ml, en un galón de agua, y los dejamos unos 10 minutos reposando para que se saniticen y se desinfecten completamente. Las ventajas sobre el cloro son muchas, pero sobre todo es el menor impacto en el ambiente. Al ser biodegradable, es totalmente diferente al cloro, que el cloro sabemos que es muy bueno, pero también sabemos lo que es tóxico. El cloro sabemos los vapores que el cloro tiene, sabemos que mancha en la ropa, el cloro todo el mundo sabe cómo es. Estos productos son desarrollados y producidos en nuestro país y en una asociación estratégica le pueden llegar hasta la puerta de su casa. Nos aliamos con Kivisa S.A. para poder desarrollar el kit anti-COVID. Ese kit contiene el sanitizante, el Sanitor, el germicida total, el Orange Clean, medio litro de alcohol en gel, y estamos dando como cortesía una esponja antibacterial para que la gente esté totalmente cubierta en sus casas. Excelentes recomendaciones, sin duda. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero mucha atención, porque ¿dónde está la mayor cantidad de nutrientes? Esos productos como hortalizas orgánicas, nutritivas para que su organismo esté de la mejor manera. Bueno, después de esta pausa comercial, le decimos dónde se encuentra y cómo pueden llegar a su casa. Vamos a la pausa y ya regresamos. Muchísimas gracias por seguir con nosotros, y se ha comprobado que la gente en este tiempo de crisis está comiendo más verduras y hortalizas, y cómo no, ahí están nuestras defensas. Don Osvaldo Páez de Opa Natura, bienvenido. Muchas gracias, Ítalo. Ahora, eso es cierto, realmente si uno come estas cuestiones, su sistema inmunológico va a estar mejor. Sí, claro que sí, se ha comprobado que los productos y los alimentos a nivel orgánico, es producido de una manera agroecológica, tienen muchos beneficios para la salud. No solo que están libres de agroquímicos y de pesticidas, sino también, por ejemplo, hay estudios que nos dicen que hay menor riesgo de padecer cáncer. Inclusive es un estudio francés que publicaba hace 2 años con más de 80.000 personas, demuestra que hay un 25% menor de contraer cáncer. Y en ciertos tipos de cáncer, por ejemplo, en mujeres como el cáncer de mama, hay hasta casi un 40% menor de riesgo. Y en linfomas hay hasta un 76% menor de riesgo de padecer cáncer. Y no es que necesariamente las personas consumen un 100% de productos orgánicos, sino que el estudio lo hicieron con familias y personas que consumen solo un 50% o 60% de productos orgánicos. Ahora, eso es importante y ese es un tema donde quiero llegarle. Producto orgánico, ¿cómo sé que lo que me están vendiendo es orgánico? Sí, Ítalo, en ese sentido yo siempre me gusta aclarar que la palabra orgánico es una norma. No puedo decir que es un registro, pero sí es una norma, son reglamentos. Y siempre me gusta hablar lo que es el concepto orgánico, donde también entra el concepto de agroecología o agricultura ecológica, donde también entra otro tipo de agricultura como regenerativa, biodinámica, etcétera, que es un concepto más de un uso sin agroquímicos, perdón, y otra serie de prácticas agrícolas y culturales, ¿verdad?, diferente a las prácticas convencionales, que precisamente hacen que los productos alimenticios sean más saludables. Y no solo los productos vegetales, sino también los productos pecuarios, como el caso de los huevos. Antes eran solo huevos de pastoreo y las gallinas eran como vacas que salían a pastar, pero hoy día no. Hoy día el concepto de los huevos agroecológicos
son conceptos que tienen que ver mucho con la alimentación, con diferentes tipos de alimentación, con uso de antibióticos reducidos, con desparasitantes naturales, vitaminas naturales, entonces es un concepto de manejo también. Don Osvaldo, si yo pongo estas dos piñas aquí, una es orgánica y otra no es orgánica, yo no sé la diferencia de cuál es cuál. Es muy difícil saber si un producto es orgánico o no. Verdaderamente no existe una manera de diferenciarlo. Si este producto fue producido sin agroquímico o si este producto fue producido bajo el concepto de agricultura agroecológica o agricultura convencional. No es posible la diferencia, digamos. Por eso es que cada día los consumidores establecen un círculo de confianza directamente con los mercados y con los mismos productores. Entonces ya tenemos ferias de agricultores, donde son ferias orgánicas, agroecológicas, donde todos los productos que existen son libres de agroquímicos, y no solo a nivel del gran área metropolitana, Cartago, Heredia, sino también a nivel regional, como el biomercado en La Fortuna, que está abierto hoy, que es productos libres de agroquímicos. Ahora, don Osvaldo, ¿cómo elijo un buen producto? Porque aquí usted trajo un montón de bellezas, pero uno no sabe qué contiene, ¿verdad?, lo que se está comiendo. Sí, correcto. Aquí hay productos de agricultura convencional y productos agroecológicos sin agroquímicos. Entonces, ahí es donde yo te hablaba, Ítalo, de la confianza y del conocimiento que hay que tener del negocio que nos proporciona esos alimentos y de los mismos productores o huertas que nos proporcionan esos alimentos. Ahí es donde nos damos seguridad. Y no necesariamente que un producto tiene que estar certificado, no, porque la certificación lamentablemente es algo muy caro, muy costoso. Entonces establecemos un círculo de confianza, una conexión de confianza con la persona o el negocio que nos provee. Entonces aquí la pregunta que me hacía es que verdaderamente, bueno, no podemos diferenciar, pero sí, si estas canastas son producidas de manera agroecológica, como lo son en realidad, yo me siento con mayor seguridad de únicamente estas acelgas verdes y estos cebollinos, por ejemplo, ¿verdad?, de consumirlos con más confianza. Don Osvaldo, a nivel de sabor, ¿hay alguna diferencia? Sí y no. En realidad existen algunas diferencias por concepto varietal, o sea, es decir, de variedad. Por ejemplo, el productor agroecológico o orgánico, él piensa más en el sabor y en la calidad del producto, valga la redundancia, que va a producir, mientras que en la parte convencional se buscan más variedades que soporten más las plagas, que soporten más las enfermedades, que tengan mayor vida post cosecha, y se olvidan un poco de la parte degustativa del producto, incluso de la parte nutricional del producto. Entonces ahí es donde viene la diferencia marcada. Don Osvaldo, esta piña es orgánica y usted me cuenta que usted consume todo lo de la piña. Sí, correcto. Todo, o sea, no le deja absolutamente nada listo. Correcto. Yo compro piña orgánica para consumirle tanto la parte como la parte de adentro como la parte externa, porque preparo, por ejemplo, arroz y piña, atol, un fermento. Entonces eso me da seguridad porque sabemos que la cáscara, ¿verdad?, no viene de una piña convencional, sino que es esa. Si fuera esto, usted no haría ese atol. Yo no haría ese atol con la cáscara. Correcto. Yo utilizaría esta y por eso compro esta para hacer ese tipo de atoles, ese tipo de preparados y esos tipos de fermentos. Porque también eso contiene una mayor cantidad de microbiota. Y entramos al concepto de la biodiversidad genética que existe de los microorganismos. Como los productos orgánicos y libres de agroquímicos están sometidos a una menor presión de pesticidas convencionales, entonces la riqueza microbial de los mismos productos es mayor, y en esa biodiversidad precisamente es que nosotros la consumimos, y también nuestra microbiota se hace mucho más diversa, que es muy importante en estos días. Por ejemplo, Osvaldo, usted que es ingeniero y usted no sabe de dónde viene este pepino, es mejor no comer la cáscara, es mejor quitarle esa cáscara. Correcto. Correcto. Productos, por ejemplo, a veces como el pepino, que se acostumbra a dejarle la cáscara y decorarlos. Claro. Si no sabemos de dónde proviene y si no tenemos una trazabilidad de confianza o de registro de dónde viene ese producto, en el caso del pepino, mejor quitarle la cáscara. Y de ahí, precisamente, y lo digo
con mucha seriedad y con mucho conocimiento, porque el año pasado, a mitad del año, un reporte del 2018 del Servicio Fitosanitario del Estado nos dice que las 3/4 partes de las muestras, o sea, el 75%, tuvo residuos de pesticidas por encima del límite permitido. Y uno de los principales productos ahí en el top era el chile, ¿verdad? El chile dulce. El chile dulce, el chile dulce. Entonces, en realidad es un poco riesgoso y precisamente ahí es donde quiero hacer énfasis en este tipo de instituciones, el Servicio Fitosanitario del Estado, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y también las instituciones de salud, la Caja, el Colegio de Médicos, el Ministerio de Salud, ¿verdad? De hacer trabajo conjunto y de poner énfasis en que debemos producir alimentos sanos, no solo consumir alimentos frescos, sino que también sean alimentos sanos. Don Osvaldo, y ahí es donde decimos que aquí está la farmacia del hogar. Por supuesto. Vea la ruda, aquí la tenemos sembradita. Por supuesto, hay muchas, cuando hablamos precisamente de hortalizas, de raíces y tubérculos, de verdes, también estamos hablando de medicinales, de hierbas que son producidas sin esas aplicaciones tanto de agroquímicos que van a ser mucho más saludables. Y en el caso de productos pecuarios, porque aunque en Costa Rica todavía no tenemos una norma a nivel orgánico en la parte pecuaria, sí existen productores y mercados que nos proporcionan huevo, yogur, leche y carne. Con buenas prácticas. Con buenas prácticas agrícolas y prácticas agroecológicas, ¿verdad? Prácticas agroecológicas donde esos animales, el manejo, ¿verdad? Es mucho más adecuado, no solo para el cuidado del ambiente, porque eso ya está más que demostrado, sino para el cuidado de nuestra salud. ¿Y cómo hago para que me dure más este producto orgánico, don Osvaldo? Sí, en realidad el producto orgánico muchas veces tiene una durabilidad muy parecida a la del producto convencional. Donde viene la diferencia es que en algunos casos un producto más fresco, hay algunas veces una economía más local, hay menos intermediación en los productos de este tipo. Entonces eso hace también que nuestros productos producidos bajo el concepto agroecológico sean productos más frescos y por lo tanto van a tener diferentes sabores, van a durar más en la alacena, ¿verdad? En lo que llaman vida de anaquel, van a estar más frescos y más bonitos. ¿Cómo hago para sacarle beneficio a esta ruda, don Osvaldo? ¿Qué se hace? ¿Cómo se consume la ruda? Bueno, la ruda principalmente es una planta medicinal, ¿verdad? El consumo directo en infusiones, en preparados de extracciones, en aceite, en agua, para diferentes males, para relajar, para ciertas enfermedades y también en el caso de la agricultura, digamos, agroecológica o en las huertas que hoy día verdaderamente están muy de moda y ojalá se mantenga. Así hemos dado charlas, inclusive virtuales y capacitaciones. Es una planta repelente que debemos tener en la huerta como un mecanismo, ¿verdad?, de acción para repeler precisamente las plagas y aplicar menos agroquímicos. Don Osvaldo, para terminar, ¿de dónde trajo esta belleza? Bueno, agradecer precisamente estas canastas a Pasionaria de Casa Santa María, una huerta orgánica que nos provee estos productos, mucho de estas hierbas y vegetales, y también agradecer a Mercatur Digital y Conectando Oportunidades que han hecho posible el proyecto de OPA Natura. Don Osvaldo, muchísimas gracias por su visita. Con mucho gusto. A comer saludable y con buenas prácticas. A comer saludable y muchas buenas prácticas. Saludos. Verónica. En estos días la invitación es que se quede en casa, pero nosotros a través de nuestra pantalla o su pantalla le brindamos a conocer lugares hermosos de nuestro país que cuando todo este tiempo pase usted podrá ir por sus propios medios a conocerlo. Por eso le brindamos estas imágenes hermosas y así cerramos el programa del día de hoy. Gracias por iniciar su semana con nosotros y lo invitamos a que se quede en casa y nos acompañe el día de mañana.
Cuando vengan a este lugar recuerden traer ropa cómoda y que se pueda mojar, porque hay partes donde hay que cruzar el río y también con barro, entonces es importante que lo tengan en cuenta. ¿Cuánta es la distancia total del recorrido? En total 14 kilómetros, en aproximadamente de 6 a 7 horas. El terreno es bastante regular, no tiene cuestas pronunciadas y la verdad se disfruta bastante por bosque y por río. Vamos a medir el equilibrio de cada quien, identificar y envolverlo. Vamos a caminar en medio de dos cañones. Entonces, en este cañón está lo que es el volcán Poás y este es lo que está en la cordillera central, que hace la división entre lo que es Caribe a este lado y al otro lado que es el Valle Central, el Pacífico. La caja de Gutiérrez, el nombre original que le da a la catarata, a los antiguos, y ahorita Vuelta de Cañón, que está aquí nomás a la vuelta de la casa. La catarata Vuelta de Cañón tiene 90 metros de altura y el río que sobre la catarata está el río Anonos. El río Anonos nace en las faldas del volcán Poás, aproximadamente a 5 kilómetros de donde nos encontramos. Y este color que tiene el agua es por nacer en las faldas, como dije, del volcán Poás, y trae azufre más que todo. Azufre y muy poca cantidad de silicato de plata. Precisamente por esa razón es que el agua tiene una tonalidad turquesa. Qué rico meterse ahí. Buenísimo, sale como nuevo. Le quita todas las arrugas. Recuerde que esto pasará. Ya vendrán los días para salir a conocer Costa Rica. Mientras tanto, disfrute de estos paraísos en la comodidad de su hogar.